Bienvenidos al Centro de Educación de Personas Adultas de Gijón. En primer lugar, damos paso a una sesión de preparación del examen teórico del permiso de conducción. A ver, seguridad activa. Ayuda a evitar la posibilidad de que se produzca el accidente. Eso nos tiene que quedar claro. Y luego, seguridad pasiva. Reduce la gravedad del accidente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se entiende bien? Evitar el accidente. Es decir, que no, si yo llevo las ruedas en buen estado, no voy a tener un accidente. Si llevo el cinturón no quita el accidente, pero si doy un choque no voy a salir proyectado, con lo cual es más fácil que no me maten. Se reduce el 50% de posibilidades de morir en el accidente, si llevo el cinturón. Entonces, elementos de seguridad pasiva. El chasis. El chasis es, si quitamos todo del vehículo, solo aquí se quedaría el motor, le quitamos todo. Eso sería quedarse en chasis. Chasis. La carrocería. La carrocería es la que es verde, azul, roja. Los cinturones de seguridad. Los airbags. El apoyacabezas y el casco. Todo eso es seguridad pasiva. Entonces, seguimos. ¿Cómo decíamos que era la que gasta menos combustible? ¿Cómo se llama? Conducción eficiente. ¿Cómo se puede llamar también? Además de eficiente. ¿Cómo se llama también? Eficaz. La conducción eficaz. ¿Y cómo también lo podemos encontrar? Conducción ¿cómo? Económica. Económica. ¿Qué es la conducción eficiente? La que gasta menos combustible y contamina menos. Conducción eficiente. ¿Lo entiendes, Alessandra? Sí. Bueno, pues esa conducción eficiente también la podemos encontrar con la palabra es eficaz o es una conducción económica. Vamos a ver lo que tenemos ahí de lo que nos dice de la conducción.
Seguidamente les mostramos una sesión de plataforma digital para la obtención del título de graduado en secundaria. Los ordenadores ya preparados, porque vamos a trabajar en el ordenador, pero antes yo creo que es necesario que retomemos la unidad desde el principio. Estamos trabajando la segunda unidad, titulada Enséñame a aprender y no que aprender, y es una unidad que está centrada en los textos de uso cotidiano. No estamos, puede parecer que estamos en el aula de informática haciendo un curso de informática, pero para nada. Estamos aquí pues para cumplir uno de los objetivos. Y por eso me parece interesante partir del primer apartado, que encabeza la unidad, lo que vas a aprender, que refleja todos los objetivos que se pretenden conseguir a lo largo de los distintos capítulos que componen la unidad. Si observáis la tercera flecha, nos dice que vamos a aprender a utilizar las nuevas tecnologías para crear tu propia carpeta y guardar las tareas realizadas. ¿Y para qué? Pues para buscar, para seleccionar y ampliar información en la red, que es uno de los objetivos que pretendemos alcanzar al final de la unidad. De hecho, veis en el segundo apartado, al final de la unidad serás capaz de buscar, seleccionar y ampliar información en la red. Yo creo que con esto queda muy claro que es imprescindible trabajar las nuevas tecnologías en el aula y nosotros vamos a hacerlo hoy. Vamos a trabajar con un texto prescriptivo, donde vamos a tener que crear nuestra propia carpeta. Pero antes, a mí me gustaría comprobar qué hemos aprendido hasta ahora en esta unidad. Solamente hemos trabajado 2 capítulos. En el primer capítulo, pues aprendíamos a diferenciar diversos textos propios de la vida cotidiana. Cuando hablamos de textos propios de la vida cotidiana, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de notas, hablamos de avisos, hablamos de cartas. ¿De qué más hablamos? Hablamos también de textos instructivos, de textos prescriptivos. Hasta ahora lo que hicimos fue centrarnos en la carta, en las cartas personales y veíamos cómo estaban estructuradas las cartas. No profundizamos demasiado en ese contenido. Bueno, vamos a situarnos ahora en el capítulo 3, en las instrucciones en el ámbito académico. Y vamos a trabajar el texto prescriptivo al que hice referencia antes. ¿Ya estáis en la página correspondiente, en vuestro PDF? ¿Estáis listos ya? En este mismo capítulo tenemos un texto que es una receta académica que vamos a trabajar ahora, crear una carpeta. Y vamos a proceder a crearla. Seguimos entonces estas instrucciones y la vamos a guardar donde se nos indica. A continuación, vamos a realizar las actividades del compruébalo lo que sabes, donde se nos pide que localicemos información relacionada con una carta, con la carta que hemos trabajado en la sesión anterior, la carta de la profesora, y se nos pide que
que guardemos esa información en unos archivos que vamos a crear dentro de esa carpeta. Entonces ya os dejo a vosotros trabajando. Como veis, el uso de los medios, el uso de las telecomunicaciones en el aula es imprescindible para realizar ciertas actividades. Además, este enfoque comunicativo de la lengua tiene una ventaja, que es el trabajar con textos auténticos, textos que son significativos y útiles. Y, por supuesto, os obliga, de alguna manera, a implicaros de una forma responsable en este proceso de aprendizaje. Y la prueba está aquí, que sois vosotros los que os vais a encargar de localizar información, de crear la carpeta. Vais a tener acceso e incluso a un libro al que hizo referencia la profesora en la carta, El Principito. Y a partir de ahora, si tenemos algún problema, pues entre todos vamos. Para finalizar, solo nos queda despedirnos agradeciendo la atención prestada.